Una de las condiciones que estuvimos mencionando fue la elaboración de materiales. Sí, en aceleración fue muy importante la elaboración de materiales por razones bastante claras. En primer lugar, nosotros hicimos dos tipos de materiales. Hicimos materiales para los docentes y materiales para los alumnos. En el caso de los materiales para los alumnos que seguían las secuencias que se proponían que llevaran adelante los maestros, las razones de estos materiales eran muy claras. Los chicos no podían perder tiempo en prácticas habituales que tiene el sistema escolar, como la copia. Es decir, los chicos no podían estar copiando del pizarrón los problemas que tenían que resolver o los textos que tenían que leer. Todos tenían que tener frente a sus ojos todo lo que se necesitaba para poder desarrollar las propuestas que nosotros estábamos planteando. Si había que ver un mapa, había que tener el mapa delante. Si había que analizar imágenes, pinturas para una secuencia de historia o de ciencias sociales, tenían que tener esas imágenes disponibles. Tenían que tener los textos que se iban a leer en prácticas del lenguaje. Tenían que tener los problemas y hasta algunas graficaciones posibles de respuestas en el área de matemática. Así que los materiales para los chicos casi no tenían mucho que explicarse para saber por qué los teníamos ahí. El material para los docentes tuvo otras características. Era la posibilidad de conversar con los docentes sobre qué necesitábamos que pusieran en aula. El desarrollo, por primera vez, de secuencias didácticas planificadas en conjunto, básicamente por los especialistas del área, pero retrabajados con la asistencia técnica que replanificaba sobre esa propuesta, teniendo en consideración muchas cosas, el estado real del conocimiento de los chicos, la organización posible del aula, el cómo se agrupaban cuando el trabajo era en parejas o en pequeños grupos. Es decir, había muchas cosas que se replanificaban en el aula en diálogo entre la asistencia técnica y los docentes, más la capacitación mensual que tenían los docentes en relación al desarrollo de todas las problemáticas que tenían que ver con el funcionamiento de los grados o los grupos de aceleración. Eran también la posibilidad de ponerse en diálogo con el maestro de grado cuando los chicos salían en grupo. Es decir, había muchas razones para realizar, para tomarse el trabajo, para generar el esfuerzo de preparar materiales para los docentes. Ahora, todos nosotros sabíamos que varias cosas en relación a los materiales. Lo primero que sabíamos era que no provocaban el aprendizaje per se, es decir, no eran materiales para la ejecución o para la implementación, es decir, no eran autosuficientes. Claro. Esos materiales no funcionaban si no era a través de que el maestro los comprendiera bien, supiera hacia dónde iban y por qué iban hacia allí, y que su intervención era imprescindible para que la situación que estábamos proponiendo funcionara. También sabíamos otra cosa, es decir, aunque el material fuera idéntico para todos los maestros, cada uno de los maestros le iba a generar su impronta y ese material iba a trabajar con toda su experiencia previa, con todos sus saberes acumulados a través de su desarrollo profesional. De hecho, lo llamábamos guión, porque lo asimilábamos a un guión teatral, que la letra puede ser la misma, pero la puesta no es la misma, el actor no es el mismo, y esa obra es diferente cada vez que se pone en acción. El material no funcionaba por sí mismo, no era de ninguna manera autosuficiente. Y además era una prueba, estábamos probando los materiales. De hecho, los materiales de aceleración también sufrieron modificaciones a partir de la puesta en aula. Yo me acuerdo, por ejemplo, que matemática, que empezó con un desarrollo de secuencias en el primer año, luego de ver lo que ocurría en las aulas reales,
modificaron su formato y trabajaron sobre ejes. Y los maestros, junto con el asistente técnico, organizaban los contenidos. Y una de las cosas que me parece más importante también es cómo, y por eso digo que Aceleración fue un banco de pruebas, cómo impactó todo esto en el sistema. Es decir, algunas cosas que funcionaron muy bien en Aceleración se transformaron, por ejemplo, en prácticas del lenguaje en el plurianual. Es decir, Robin Hood fue para todos los chicos de la ciudad de Buenos Aires. Se probó en Aceleración, pero después se desarrolló para todo el sistema en general. Nosotros no considerábamos que lo que ocurría en Aceleración tenía que quedarse encapsulado en Aceleración, sino que tenía que impactar para todo el sistema escolar, en principio de la ciudad, pero después fue más allá de la ciudad, y muchas de esas propuestas se desarrollaron en muchos otros programas, proyectos y de muchas jurisdicciones diferentes. Siempre Aceleración pensó que era una situación cuidada y muy mirada, pero que era un analizador del sistema. Y lo que se generaba en Aceleración también tenía que volver al sistema. Esa fue una situación que compartimos durante mucho tiempo. Yo pensaba, L, que también hemos modificado a tal punto, digamos, todo lo que es el desarrollo de los materiales, que con el correr de los años hubo producciones particulares entre maestros y asistentes técnicos que ahora llamamos capacitadores. De hecho, esta publicación de los cuadernos tiene muchas de esas experiencias compartidas de construcción de saber. ¿M? Ajá. Entre capacitadores, maestros y también equipos directivos. Y recordaba en tiempos de pandemia que también se usaron mucho los materiales, sobre todo la serie Trayectorias de Matemática, porque en base a la experiencia recorrida, la propuesta de las trayectorias de matemática eh, proponen una organización de contenidos ciclada, ¿no? Donde se desarrollan algunos contenidos muy centrales de matemática para el segundo ciclo, pero también acompañando ese pasaje de primer ciclo a segundo ciclo, y esa organización no está determinada por grados en particular, no es que se trayectorias para cuarto, trayectorias para, sino que dice trayectorias uno, 2 y 3 como una posibilidad de ir armando trayectos particulares en función de las necesidades de los chicos y de las chicas de aprender determinados contenidos. Eso, digamos, muestra como una línea, ¿no? de aprendizaje y de recorrido respecto de los primeros materiales que se produjeron en el marco del programa, por ejemplo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que también esa idea de matemática que empezó en Aceleración fue tomado por el Ministerio de Educación de la Nación en algunos de los materiales que se generaron a posteriori, y actualmente es la línea que sigue el desarrollo de matemática en provincia de Buenos Aires. O sea, trascendió lo que pudo haber sido el nichito de Aceleración. Lo mismo pasó cuando nos dimos cuenta de que había chicos que no tenían el sistema de escritura con base alfabética completo al llegar a cuarto, quinto de Aceleración. Es decir, nosotros, uno de los requisitos que tenía Aceleración para el ingreso de los pibes era que tuvieran el primer ciclo aprobado. Y siempre suponíamos que primer ciclo aprobado implicaba estar alfabetizados, por lo menos en cuanto al dominio del sistema de escritura y la lectura por sí mismo. Nos dimos cuenta que llegaban a cuarto y con sobredad chicos que no tenían esas adquisiciones. Y se formuló un material y una línea de trabajo específica que lo llamamos la alfabetización de niños grandes. Hicimos producciones como Viajeros uno, Viajeros 2, donde los chicos realmente lograban alfabetizarse
todo lo que les faltaba lo hacían mientras estaban cursando cuarto, quinto. Aprendimos mucho en aceleración y eso mucho que aprendimos después, bueno, impactó en los sistemas escolares.